que hemos iniciado este año, esta serie que hemos titulado El Evangelio, un lenguaje casi olvidado. Esta serie que está basada en el libro de Éxodo. Y la lectura del día de hoy la encontraremos en Éxodo, capítulo 5, versículos del 1 al 5. El día de hoy vamos a leer dos pasajes, pero ahorita solamente vamos a leer Éxodo, capítulo 5, del 1 al 5. Y más tarde yo les diré, leeremos Éxodo 10, versículos del 21 al 29. Dice así la palabra del Señor. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así, replicó el faraón, ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar con su labor. Y esta es la palabra de nuestro Dios, y el día de hoy vamos a estar reflexionando en una de las secciones, no solamente del libro del Éxodo, sino en toda la Biblia, que son más famosas, que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Incluso hay una película de DreamWorks basado en esta parte. Me refiero a las plagas en Egipto. Y este suceso se nos narra del capítulo 5 al capítulo 12 del libro de Éxodo. Y lamentablemente no podemos leer todos estos versículos en un sermón. Así que hemos seleccionado algunas secciones que nos ayudarán a entender, que nos ayudarán a comprender qué tienen que decirnos las plagas que sucedieron en Egipto con respecto a las verdades del Evangelio. ¿Qué tienen que decirnos las plagas en Egipto acerca de las verdades del Evangelio? La semana pasada vimos cómo Dios se reveló a Moisés en una zarza ardiendo y le pidió que fuera ante Faraón y le dijera que dejara ir a su pueblo para que pudieran adorarle en el desierto. Y ahorita acabamos de leer cuál fue la respuesta de Faraón. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué dijo Faraón cuando Moisés se paró ante él y le dijo: deja ir a mi pueblo? ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es ese Señor? Yo no conozco a ese Señor. A ver, en primera, ¿por qué tendría que escuchar a ese Señor? Y en segunda, ¿por qué tendría que obedecerlo? Yo soy el faraón, yo soy la persona más poderosa en este mundo. Yo no tengo por qué escuchar a ese tal Señor. No tengo por qué hacerlo. Ya vete, Moisés. Deja de hacerme perder el tiempo y pon a tus ciudadanos, a tu pueblo a trabajar, porque nada más están de holgazanes aquí perdiendo el tiempo. Eso fue lo que dijo Faraón y eso fue lo que desencadenó las 10 plagas en Egipto. Pero ¿qué es lo que nos dicen estas plagas? ¿Qué es lo que estas plagas significan? Y hay dos alcances o dos formas en las que las personas suelen ver las plagas en Egipto. Las primeras, las que están de acuerdo con las plagas, dicen: sí, qué bueno que existe un Dios que castigue a quienes hacen el mal. Qué bueno que existe un Dios que castiga a quienes deciden rebelarse en su contra. Qué bueno que existan las plagas. Estoy de acuerdo con las plagas. Hay otras personas que están completamente en desacuerdo con las plagas. Dicen: yo no puedo creer en un Dios que sea tan cruel, que sea tan egoísta, que sea tan orgulloso, como para castigar a personas que libremente deciden no adorarle. Yo no puedo creer en ese Dios. Es algo peligroso, es algo intolerante creer en un Dios así. Sin embargo, a lo largo de este sermón me gustaría mostrarles cómo estos dos alcances, estos dos puntos de vista no son los adecuados, no son los correctos. Las plagas en Egipto nos muestran algo mucho más grande y vamos a estar hablando acerca de eso. Las plagas vienen a resolver una pregunta: ¿por qué deberíamos adorar a Dios? Esa es la pregunta que se hizo Faraón, ¿están de acuerdo? ¿Y quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor para que lo adore? Y esa es la pregunta que si tú eres una persona sensata deberías de hacerte cada vez que vienes a la iglesia cada domingo.
¿Quién es ese Señor para que lo adore? ¿Quién es ese Dios para que lo adore? Ese es el título del sermón del día de hoy y vamos a estar reflexionando acerca de 3 respuestas que nos dan las plagas con respecto a esta pregunta. Punto número 1, debemos adorar a Dios porque Él es un Dios único. Punto número 2, debemos adorar a Dios porque Él es un Dios creador. Y punto número 3, debemos adorar a Dios porque Él es un Dios salvador. Punto número 1, Él es un Dios único, el Dios creador. Punto número 2 y punto número 3, el Dios salvador. Punto número 1, el Dios único. Entonces, lo primero que nos dicen las plagas en Egipto es que el Dios de Israel es el único verdadero Dios. Cuando Faraón pregunta, ¿quién es ese Señor para que yo lo obedezca? Faraón no está preguntando como una persona atea, que no conoce a Dios, que no cree en ningún Dios. No, si recordamos, la nación egipcia es una nación que tiene su fe puesta en muchos dioses. Es una nación politeísta. Realmente cuando Faraón pregunta, ¿quién es ese Señor? No le está haciendo desde una postura atea, sino de una postura de una persona creyente. Pero dice, ¿qué tiene de especial ese Dios que no tengan mis otros dioses? Y la nación de Egipto era una nación politeísta. Entonces, si tú eras una persona que trabajaba en la agricultura, entonces probablemente adorabas al dios Horus, que es el dios de la naturaleza. Si tú eras un soldado, si tú eras un guerrero, seguramente adorabas al dios Set, que es el dios de la violencia. Si algún familiar se moría, entonces ibas con Anubis, conforme a sus necesidades, conforme a lo que quería. Y si lo piensan bien, lo mismo vemos en nuestra cultura. ¿Qué pasa si una persona tiene un trabajo muy peligroso, así como asaltar a las personas en el microbús todos los días? Es muy probable que esa persona, para evitar la muerte, decida ir a adorar ¿a quién? A San Juditas, a la Santa Muerte. ¿Qué pasa si quieres un milagro? ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres un milagro en esta cultura, en esta sociedad, aquí en nuestro México querido? ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres un milagro? Ir de rodillas a la villa. ¿Qué pasa si quieres manipular a Dios para que haga lo que tú quieras? Entonces tienes que empezar a ir a la iglesia o tienes que empezar a leer tu Biblia. ¿Han visto a esos hermanos que solamente van a la iglesia, que solamente se acercan a Dios cuando tienen problemas en su trabajo, cuando tienen problemas en su matrimonio? Aquí no pasa eso, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Si se dan cuenta, esa forma de ver las cosas no es muy diferente a la forma en la que Dios veía, de la forma en la que Faraón veía a los dioses en Egipto. Y no solamente los creyentes tienen su fe puesta en deidades, también los no creyentes. Los no creyentes también ponen su confianza en otras cosas que no consideran Dios, pero funciona igual que un Dios. ¿Qué pasa si pones tu confianza en el éxito? Si tienes éxito, entonces te vas a sentir una persona poderosa, una persona que puede controlar a los demás. Y si no tienes éxito, entonces te vas a sentir la persona más deprimida, la persona más desechada de este mundo. ¿Qué pasa si pones tu confianza en una relación sentimental? Entonces, si la tienes, vas a estar feliz. Si no la tienes, te vas a sentir humillado, la peor cosa en este mundo. ¿Qué pasa si pones tu confianza en la belleza? Entonces vas a hacer todo lo posible para poder cuadrar con los estándares de belleza que hay en nuestra cultura. Y entonces vas a dañar tu cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y así lo mismo con el trabajo, con el amor, con la aprobación de las demás personas. Entonces, tanto creyentes como no creyentes pueden poner su fe y su esperanza en algo más que les puede traer, ¿y qué? Salvación. Todos, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, todos, aunque seas un ateo, todos buscamos salvación en alguna cosa de este mundo. Tal vez tú y yo nos digamos que somos cristianos, pero también tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en todas estas cosas en las que confían las personas que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor. Entonces, cuando Faraón pregunta ¿quién es el Señor?, no está dudando acerca de la existencia de Dios, sino que lo que realmente está preguntando, ¿qué tiene de especial tu Dios que mis demás dioses en Egipto no tengan? Y a lo largo del capítulo 5 hasta el capítulo 10, Dios revela que uno de los propósitos que tiene al liberar estas plagas, a traer estas plagas en Egipto, es demostrarle a Faraón que está equivocado. Es demostrarle a Faraón y a todos los egipcios que está equivocado.
Él quiere demostrar que Él es el Dios único. Veamos algunos ejemplos. Vamos rápido a Éxodo capítulo 7, versículo 16. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Dice, luego anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo, por lo tanto, esto dice el Señor, te mostraré que ¿qué? Que yo soy el Señor. Ahora vamos a Éxodo 9, versículo 13. Éxodo 9, versículo 13. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile, esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. Ese es el primer mensaje que Dios trae con las plagas. En Egipto cada quien tenía su propio Dios y cada religión era igual de válida, así como en nuestra cultura. Pero Dios da un golpe sobre la mesa con las plagas y dice, están todos equivocados. Yo soy el único Dios, no hay nadie como yo en toda la tierra. Y mientras estaba estudiando para este sermón, me puse a ver un documental de National Geographic que se titula Los secretos de las 10 plagas en Egipto. Si tienen tiempo el día de hoy, al llegar a su casa pueden verlo si no tienen algo más que ver. Y en este documental se hace una relación de cómo cada una de las plagas enviadas en Egipto tenía una relación directa con algún dios egipcio. Por ejemplo, los egipcios adoraban al dios del Nilo. Y entonces la primera plaga vemos que Dios hiere al río Nilo y entonces dice que se convierte en sangre. No sabemos si eso es algo metafórico o literal, pero lo que sí sabemos es que toda la vida en el río Nilo murió. El agua quedó completamente inservible. También está el dios Ra, uno de los dioses más famosos de los egipcios. ¿Y el dios Ra de qué era Dios? Los que tomaron etimologías grecolatinas o cosas así en la prepa. ¿De qué es Ra Dios? Es Dios del sol. ¿Y qué hace Dios? Trae una plaga de tinieblas. Entonces, cada una de las plagas tiene una relación directa con un dios egipcio. Dios está mostrando a través de las plagas que su autoridad es mayor, que su poder es mayor a cualquier dios egipcio. Y si tú no eres un cristiano, seguramente en este momento estás pensando, justamente por esto no me gusta el cristianismo, justamente por eso tu Dios no me cae muy bien, porque parece ser un Dios egocéntrico y caprichoso que está intentando demostrar que Él es mejor, que Él es más bueno, que Él es más poderoso. Por eso justamente el cristianismo no me cae bien. ¿Será esta la razón por la cual Dios quiere demostrar que es un Dios único? Hay una razón mucho más grande, mucho más poderosa que solamente demostrar que Él es el más poderoso y que no hay un Dios mejor que Él. Sin embargo, me gustaría dejar este punto número 1 aquí en suspenso y más tarde vamos a ver qué es lo que hace a este Dios de Israel verdaderamente único. Entonces, la primera cosa que nos dicen las plagas en Israel es que nuestro Dios es un Dios único. Punto número 2, el Dios creador. La segunda cosa que las plagas nos dicen acerca de por qué debemos adorar a Dios es porque Él es un Dios creador, Él es el creador de todo lo que hay. Si nuestro Dios es el creador de todo lo que hay, entonces no debería sorprendernos que Él utilice su creación para mostrar su poder, para mostrar su gloria y para revelarse a nosotros. De hecho lo hace, lo dice Pablo ahí en Romanos 1, ¿verdad? Que todas las cosas, que toda la creación nos revela las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Eso lo dice Pablo en Romanos 1. Y si analizamos cada una de las plagas, podemos darnos cuenta lo naturales que son. Si se dan cuenta, no vemos en ellas milagros increíbles. Si lo piensan bien, son bastante naturales. Por ejemplo, la primera plaga se nos dice que el río Nilo se convirtió en sangre. De nuevo, no sabemos si esto fue un lenguaje literal o un lenguaje metafórico, y los científicos de National Geographic le dan una explicación científica a esto. Ellos dijeron que hubo una proliferación de algas rojas en el río Nilo que causó una toxina y eso envenenó
a los peces. Desde luego que el propósito de este documental es desmentir que las plagas hayan sido enviados por el Dios de Israel y por eso dar una explicación natural. Pero la verdad es que las plagas se prestan a todo este tipo de explicaciones científicas. Permítanme explicar esto. La primera plaga fue con respecto a que el río se descompuso, la fauna se descompuso y entonces la plaga número 2, ¿de qué se trató? De ranas. Cientos de ranas salieron de este río Nilo descompuesto y se mudaron a la casa de los egipcios. Ahí está la plaga número 2. Y al no haber ranas en el río, entonces esto promovió que hubiera mucha reproducción de mosquitos, al no existir su primer depredador, que son las ranas. Entonces ahí está la plaga 1, causa la plaga 2, la plaga 2 causa la plaga 3 y también las moscas, ¿no? Si no hay ranas, ¿quién se come las moscas? Y las moscas traen infecciones, traen enfermedades. ¿De qué se trataron la plaga 5 y la plaga 6? De pandemias, de enfermedades en los humanos y en los animales. Ahí está. La plaga 2, consecuencia de la 1, la plaga 3, consecuencia de la 2 y así sucesivamente. Y tal vez estás pensando, pero seguramente los científicos no tienen una explicación lógica para la lluvia de granizo o las tinieblas. ¿Pero qué creen? Sí lo tienen. Y relacionan todo esto con la explosión de un gran volcán en una isla llamada Santorini. Vean el documental, está muy interesante lo que ellos dicen, pero los cristianos no tendríamos que tener ningún problema con todas las teorías que se nos dicen en estos documentales. Dios es el creador de todo lo que hay, Él controla la creación y puede utilizarla para hacer su voluntad y para cumplir sus propósitos. Eso no debería de espantarnos. Qué interesante ver esas explicaciones y entender, todo esto lo hizo Dios para poder cumplir sus propósitos. Finalmente los propósitos de Dios se cumplieron. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. La pregunta que realmente tendríamos que hacernos es ¿por qué decidió Dios utilizar plagas tan naturales para revelar su gloria a Faraón? ¿No pudo haber hecho algo mejor Dios? ¿Algo más milagroso? Las plagas en Egipto fueron tan naturales que los hechiceros de Faraón pudieron imitarlas también. No les quedaron tan padres, la verdad es que le quedaban medio chafas los intentos de igualar lo que Dios hacía, pero le salía y seguramente esto hizo que Faraón pensara que lo que estaba experimentando eran catástrofes naturales, de la misma forma en la que piensan los científicos del National Geographic. ¿Por qué Dios decidió utilizar elementos de su misma creación para mostrar su poder? Eso es lo que realmente deberíamos de preguntarnos con respecto a las plagas, no qué las causó, sino por qué Dios utilizó cosas tan naturales para mostrar su poder. Y un profesor judío con doctorado en el Antiguo Testamento llamado Nicolás Chasser, espero que así se pronuncia su apellido, una disculpa, la verdad no sé, dice esto que me pareció muy interesante, fíjense. Dice, para entender la razón de Dios en enviar 10 plagas, debemos regresar a Génesis 1 y a la descripción bíblica de la creación. Cada uno de los actos creativos de Dios en Génesis encuentra su contraparte negativa en las plagas, lo que demuestra que Dios ama a su pueblo lo suficiente como para destruir la creación temporalmente con el fin de rescatar al pueblo elegido de la esclavitud. Los teólogos y los comentaristas bíblicos están de acuerdo en decir que lo que vemos en Éxodo capítulo 5 al capítulo 10 es una destrucción de lo que leemos en Génesis 1 y Génesis 2. Lo que tenemos en las plagas de Egipto es la creación fuera de control. Desde luego que Dios permitió que todas esas cosas pasaran, pero en las plagas vemos a la creación de Dios perdiendo su forma, regresando al caos previo de la creación. Dios formó al hombre y a la mujer, Dios formó a los animales, Dios creó el agua, Dios creó el cielo, Dios creó los climas, y en Egipto vemos a los climas destruyendo a los animales destruyendo a los hombres, trayendo problemas en el clima, desastres ecológicos, todo lo que se había acomodado en Génesis 1 y 2, en Éxodo 5 al 10 vemos que se desordena. En Egipto vemos lo opuesto a cada día de la creación. Cada día de la creación fue deshecho. En las plagas vemos el agua destruyendo a los animales, los insectos destruyendo a las plantas y así hasta volver al principio de la creación. Vean lo que dice Génesis 1,
Versículo 2, que tal vez muchos lo hayan leído en su intento de leer la Biblia completa cada año, entonces ya lo deben de tener en la memoria. Dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Antes del Espíritu de Dios, desorden, oscuridad, caos. Llega el Espíritu de Dios y entonces trae luz, trae orden. Fíjense, lo que Dios nos está diciendo a través de las plagas es que las consecuencias a nuestra desobediencia en su contra traerán desorden, traerán caos, traerán oscuridad a nuestras vidas. Debemos entender que todo lo que Dios nos pide es natural. Dios nos pide que lo obedezcamos y que lo adoremos solo a Él. Y eso debería ser natural para nosotros. Fuimos creados para eso. Así que deberíamos esperar que las consecuencias de ir en contra de nuestro fabricante también tendrían que ser naturales. Les voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué pasa si te empiezas a sentir mal? Entonces vas a hacerte unos análisis clínicos y vas con el médico, y el médico analiza tus niveles y dice: no, estás completamente desequilibrado, tienes que empezar a tomar estos suplementos, tienes que empezar a tomar estas vitaminas, tienes que dejar de comer esto, tienes que limitarte en esta parte. ¿Qué le responden al médico? No, esto que me estás diciendo es autoritario. Esto que me estás diciendo es opresivo, me estás oprimiendo. ¿Eso es lo que le dirían al doctor? No. Sabemos que el médico estudió mucho tiempo y que conoce cómo funciona nuestro cuerpo, entonces ponemos nuestra confianza en él porque él es un experto, y entonces sabemos que si confiamos en lo que él nos dice, entonces vamos a mejorar, entonces vamos a sanar. Y si vamos en contra de sus instrucciones, al mismo tiempo vamos en contra de nosotros mismos. ¿Se dan cuenta de esto? No le pasa nada al médico si tú no le haces caso con lo que él te diga. El daño lo vas a tener tú, a ir en contra de las indicaciones médicas. La autoridad de Dios en nuestras vidas debería de ser superior a la de un médico, porque el médico estudió cómo funciona nuestro cuerpo, pero Dios lo creó. Por simple hecho, entonces Él es el fabricante de nuestro cuerpo, Él sabe cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra psicología, nuestra forma de pensar, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Entonces deberíamos ir con nuestro fabricante y escuchar lo que tiene que decirnos acerca de cómo deberíamos de comportarnos. Eso hace cualquier ingeniero, ¿a poco no, Alex? Cuando tiene duda con algún dispositivo, entonces va con el fabricante y le pregunta: ¿cómo funciona tu dispositivo? Entonces ya le dice cómo funciona. Cuando Dios nos pide que vivamos conforme a sus mandamientos, no nos está hablando como un rey que quiere que sigamos sus reglas para demostrar que es más grande que nosotros, o porque está encaprichado con lo que lo obedezcamos. No, Dios desea que lo obedezcamos porque Él es nuestro creador y sabe perfectamente cómo funcionamos. Y en cada uno de sus mandamientos y en cada cosa que Él nos pide, Él refleja su sabiduría y refleja su compromiso por amarnos, refleja su compromiso por salvarnos y estar al cuidado de nuestras vidas. Y el primer mandamiento que Dios nos da es que no tengamos otros dioses delante de Él. Es decir, que nada en esta vida sea más importante para nosotros que nuestro Dios. Él quiere ser el centro de nuestra adoración. Y eso es justamente lo que quiere que el pueblo de Israel haga una vez que sean liberados de la esclavitud en Egipto, que salgan a adorarlo. Pero ¿recuerdan cuál es el nombre de esta serie? El Evangelio, un lenguaje casi olvidado. Y hemos estado hablando que el propósito de esta serie es poder clarificar algunas cosas que en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, ya no se pueden entender. Y una de estas palabras es la palabra adoración. ¿Qué significa adoración? Me gusta mucho esta definición que se encuentra en el libro que está estudiando el grupo de alabanza y el grupo de audiovisual del autor John Frame, que dice lo siguiente. Fíjense cómo define John Frame la palabra adoración. Dice: la adoración es el reconocimiento de la grandeza y la belleza de Dios y la reacción que eso debe provocar en nosotros. De nuevo, la adoración es el reconocimiento de la grandeza y la belleza de Dios y la reacción que eso debería provocar en nosotros. ¿Cómo se llama esto que estamos haciendo ahorita? Aquí a las 2 de la tarde, aquí en Chimalistac.
Servicio de adoración. Cada cosa que hacemos en el servicio de adoración, los cantos, la predicación, la cena del Señor, la bendición, orar por nuestra ciudad, todo lo que hacemos en el servicio de adoración tiene el propósito de revelarnos la belleza de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios, y eso debería de causar una acción en nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú ves una chica que te parece hermosa, que te parece bella? ¿Qué haces? Pues intentarás hacer todo lo que sea, todo lo que está a tu alcance para llamar su atención. Algo hermoso, algo bello te lleva a la acción, o como decimos mejor, el interés tiene pies. Y Dios creó un montón de cosas hermosas para que al verlas digamos, wow, qué hermosa es mi esposa. Qué rica está esta comida. Qué increíble es este trabajo que Dios me ha permitido tener. Pero el problema es que en nuestro corazón hay pecado y en lugar de disfrutar las cosas hermosas que Dios nos ha dado y darle la gloria a Él, preferimos adorar lo creado en lugar que al Creador. Esa es la realidad de nuestro corazón. Y siempre la adoración de algo o alguien más que no sea Dios va a traer destrucción, va a traer desintegración, como en las plagas, porque estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. Fuimos creados para adorar solamente a Dios. Por ejemplo, algunas personas le dicen a su pareja, te adoro. ¿Alguna vez le has dicho así a tu pareja, te adoro? Y me parece una expresión muy sincera de lo que realmente hacen con su pareja. El problema está que si nosotros adoramos a nuestra pareja más de lo que adoramos a Dios, eso va a traer problemas, eso va a traer destrucción, eso va a traer desintegración, eso va a traer desorden. Y entonces, como centras tu vida en tu pareja, vas a tener miedo de perderla. Y eso no te permitirá ser útil a la vida de tu esposo o a la vida de tu esposa, porque no vas a querer que se enoje. O si haces a tu pareja el centro de tu vida, el centro de tu oración, vas a poner una carga muy pesada en tu pareja que ella no puede soportar o que él no puede soportar. Y entonces va a haber problemas porque vas a querer que ella satisfaga tus expectativas, vas a querer que él satisfaga tus expectativas. O tal vez el miedo a perderla te haga convertirte en una persona celosa. Y los celos pueden llevarte a convertirte en una persona violenta. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si haces de tu trabajo lo más importante en tu vida? ¿Qué pasa si haces de tu trabajo algo más importante que Dios? ¿Qué pasa si te la pasas sobretrabajando todo el tiempo? Empezarás a experimentar desintegración familiar, no vas a poder prestar atención a tu familia. Cuando las cosas no pasen en tu trabajo, las cosas no pasen en tu trabajo como tú esperas que pasen, entonces te vas a enojar, vas a estar frustrado. Y eso tal vez también te va a traer problemas de salud por el estrés, por la presión. Hay desintegración, hay dolor, hay desorden. ¿Qué pasa si haces de tu ídolo el dinero? Entonces vas a pensar que nunca tienes lo suficiente y no vas a poder ser generoso con las personas que menos tienen. La idolatría en el dinero es el núcleo del desorden político y social que hay en el mundo. Paradójicamente, solamente podemos relacionarnos bien con las cosas de este mundo hasta que hagamos de Dios el centro de nuestra adoración. Si adoramos a algo o a alguien más que a Él, entonces experimentaremos caos, destrucción, desintegración, hasta llegar a la muerte, como pasó con las plagas. Las plagas nos recuerdan que si nos alejamos de la adoración a nuestro Creador, entonces eso traerá consecuencias naturales desastrosas a nuestras vidas, pero no solamente a nuestras vidas, sino también a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Se dan cuenta? La verdadera adoración, la adoración a nuestro Dios, sana, al igual que las indicaciones de nuestro médico. Mucho más que las indicaciones de nuestro médico, la verdadera adoración sana, porque tú y yo fuimos creados para adorar a nuestro Dios. Esto es la segunda cosa que nos dicen las plagas acerca de por qué deberíamos adorar a Dios, pero gracias a Dios que esta no es la última cosa que nos dicen las plagas, porque si lo piensan bien, los primeros dos puntos que hemos visto hasta ahorita, que Dios es único y que Dios es creador, nos llevan a adorar a Dios, pero de una manera donde el centro de nuestra oración está basada en el miedo.
Tal vez ustedes están pensando en este momento, pues voy a adorar a Dios, porque si no lo adoro, entonces eso va a traer problemas en mi trabajo, eso va a traer problemas en mi matrimonio, eso va a traer problemas en mi salud, eso va a traer problemas en mi familia. Pero no estás adorando a Dios por quién es Él, sino por miedo a Él. Pero eso no es la definición de la palabra adoración. ¿Recuerdan cuál es la definición de la palabra adoración? Significa reconocer la belleza y la majestad de nuestro Dios. Y que Dios sea único y que Dios sea creador, no cierran por completo este círculo, no nos hacen adorar a Dios por su belleza, sino por el miedo. Así que hay una cualidad más acerca de Dios que se nos revelan en las plagas, acerca de por qué deberíamos adorarlo. Dios no solamente es único, Dios no solamente es creador, sino que también nuestro Dios es un Dios que salva, un Dios que quiere salvarnos. Y eso nos lleva a nuestro punto número 3, el Dios salvador. Y ahora sí, vamos a leer Éxodo, capítulo 10, versículos del 21 al 29. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hasta los cielos, y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo este tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés, tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros, ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Pero el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlos salir. Lárgate de aquí, le gritó el faraón a Moisés. Te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Muy bien, respondió Moisés, nunca más volveré a verte. A un principio del sermón les dije que hay algunas personas que ven las plagas de Egipto como la muestra de un Dios que castiga a quienes deciden no adorarle, a quienes castigan no seguirle, y eso les hace pensar, yo no puedo seguir un Dios así, yo no puedo adorar a un Dios así, yo no puedo ir a una iglesia donde adoran a un Dios así. Pero hay algo muy interesante en la actitud que toma Dios con algunas plagas, y lo podemos ver ahí en el capítulo 9 con respecto a la plaga de granizo. Y es que Dios a través de Moisés le dice a Faraón, voy a enviar una plaga de granizo. Así que, ¿por qué no le avisas a tu pueblo para que se puedan resguardar y para que puedan resguardar a su ganado? El faraón decidió no hacerle caso, los egipcios decidieron no hacerle caso, pero si el propósito de Dios con las plagas en Egipto es castigar a aquellos que van en su contra, aquellos que son sus enemigos, ¿por qué Dios actuaría de esta manera con la plaga del granizo? ¿No les parece algo ilógico? Que Dios les diga, les voy a enviar esa plaga, pero cuídense. Alguien que, si quieres destruir a tu enemigo, entonces avientas todo tu poder, ni siquiera le avisas. Pero Dios le avisa a Faraón. ¿Por qué? Si pensamos que las plagas en Egipto son simplemente un reflejo del castigo de Dios por el pecado, nos estamos perdiendo de la mejor parte acerca de las plagas. Porque Dios envió sus plagas para salvar, para mostrar su salvación. Y permítanme mostrarles 3 razones de por qué esto es así. La primera razón es que las plagas fueron juicio de parte de Dios, y esta está muy fácil, todos lo sabemos. Todos sabemos que Dios enjuició a los egipcios para poder liberar a su pueblo. Dios salvó a su pueblo a través del juicio. La segunda razón no me parece tan obvia. Vean lo que dice Éxodo 9, versículo 15. Éxodo 9, versículo 15. Dice, a estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios pudo haber hecho algo más poderoso, algo más milagroso en Egipto. Sin embargo, le dice, no, si yo hubiera querido,
ya los hubiera desaparecido. Pero esa no es la razón por la cual estoy enviando estas plagas. Esta es la razón por la cual estoy enviando estas plagas. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito: mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. La segunda razón por la que las plagas en Egipto salvan es que Dios permitió que esto pasara a la nación de Egipto para que el día de hoy tú y yo estemos aquí a las 2 de la tarde en lugar de estarnos comiendo unas carnitas, en lugar de estar en nuestra familia o viendo el fútbol, para que podamos recordar la forma en la que nuestro Dios está dispuesto a salvar a su pueblo, lo que Dios está dispuesto a hacer para salvar a su pueblo. La razón por la que tenemos esta historia en nuestras Biblias es para que tú puedas entender lo que significa el pecado, para que tú puedas entender las consecuencias que trae el pecado a nuestras vidas, para que tú puedas entender lo que significa la verdadera salvación y lo que significa la verdadera libertad. Esa es la razón por la que Dios permitió que esto pasara en Egipto, para mostrarte quién es Él, para mostrarte su carácter, para mostrarte su amor y el cuidado que quiere tener de tu vida, para mostrarte que quiere salvarte y todo lo que está dispuesto a hacer para lograrlo. Esa es la segunda razón. Y la tercera es que las plagas fueron enviadas para endurecer el corazón de Faraón. A lo largo de la narración de estas plagas, si tal vez siguieron el plan de lectura anual, esta semana fue una muy buena semana para los que lo hicieron, porque justamente tocó la lectura de las plagas en Egipto. Y no fue planeado, fue algo muy interesante que esta semana haya caído así. Y si lo leyeron, constantemente se pudieron dar cuenta de que la Biblia nos dice: y Dios endureció el corazón de Faraón. O también nos dice: el Faraón endureció su corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿No Dios es un Dios injusto? ¿Por qué castiga a Faraón si él mismo endureció a Faraón? El problema está que no podemos entender a primera vista lo que se nos quiere decir con esta frase, porque la traducción al español es un poco confusa. Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, parece como si Dios estuviera teniendo una actitud activa en el Faraón, como si Dios estuviera endureciendo el corazón de Faraón, pero eso no es lo que está haciendo realmente Dios. Lo que está haciendo Dios es permitir únicamente que la maldad de Faraón fluya. Pensar que Dios endureció activamente el corazón de Faraón, eso es una herejía, porque eso significa que Dios es el creador del pecado, es el creador de la maldad, y eso no es verdad. Recuerden que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, en Él no hay ninguna tiniebla. Eso no nos lo dice la Biblia, que Dios sea el creador de la maldad. Entonces, ¿cómo que endureció el corazón de Faraón? Déjenme explicarlo con otras palabras. Faraón ya era una persona malvada antes de las plagas, ¿están de acuerdo? Él esclavizó a la nación de Israel y permitió que fueran víctimas de tratos violentos, de tratos duros, de tratos inhumanos. Él era una persona ya malvada, era una persona pecadora, al igual que tú y yo antes de las plagas. Pero debemos entender que todas las personas no somos tan malas como podemos llegar a ser. Hay algo que bloquea que nosotros podamos llegar a ser tan malos como podemos llegar a ser. Pero cuando llegamos o cuando alguien llega a una posición de poder, entonces estas restricciones naturales se van deshaciendo, entonces nosotros podemos llegar a hacer cosas muy horribles. Tal vez alguna vez has pensado al leer acerca de la Segunda Guerra Mundial: qué cosa tan horrible fue Hitler. Gracias a Dios que yo no soy como Hitler, pero déjame decirte que si tú tuvieras el poder y la libertad que tuvo Hitler, probablemente tú harías cosas igual o peores que las que hizo Hitler. ¿No a veces odias a las personas? ¿No a veces quisieras que desaparecieran de la faz de la tierra? ¿No a veces quisieras hacer cosas de las que si las demás personas aquí alrededor escucharan o se enteraran te sentirías avergonzado? Nuestros corazones son malos, pero Dios ejerce una limitante en nuestros corazones para no dejarnos hacer tan malos como podríamos llegar a ser. Cuando la Biblia nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón, significa que Él no puso ninguna restricción para que Faraón siguiera siendo duro, para que Faraón siguiera siendo terco. Algo similar podemos ver
con los judíos. Ellos odiaron a Jesús y lo llevaron hasta la cruz. Lo llevaron, su odio los llevó a asesinarlo. Y Dios permitió que esto pasara, ¿están de acuerdo? Porque era parte del plan. Sin embargo, los judíos son culpables de su pecado, son culpables de su odio en contra de Cristo. Ellos tienen que responder acerca de sus obras, pero el Señor utilizó lo que ellos hicieron para cumplir sus propósitos. Lo mismo pasó con Faraón. Faraón ya era malo, él es culpable del pecado que cometió. Pero Dios utilizó la dureza de su corazón para poder cumplir sus propósitos con el pueblo de Israel. Así que las plagas nos recuerdan que tenemos un Dios que salva a través del juicio. Dios endureció el corazón de Faraón para que pudiera haber juicio delante de él. Y entonces pudiera mostrarnos su poder, pudiera mostrarnos su misericordia, pudiera mostrarnos su gloria. Y esto, que Dios es un Dios que desea salvar a su pueblo, es lo que hace a nuestro Dios un Dios único y diferente a cualquier otro Dios. Esto es lo que hace al cristianismo diferente a cualquier otra religión en este mundo. Aquí se conecta el punto número 1 con el punto número 3. Dios es único porque es el único Dios que viene a salvarte. Todas las demás religiones te dicen, tú tienes que salvarte haciendo esto, esto y lo otro. Pero el cristianismo es la única religión que te dice, tu Dios ha venido a salvarte. Fíjense, en Génesis 1 se nos dice que antes de la creación había oscuridad. La plaga número 9 nos dice que esta oscuridad regresó a la tierra. La oscuridad es la última señal de que el pecado en los seres humanos destruye la creación. Y muchos años después, la oscuridad volvió. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 45. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Se dan cuenta de por qué hubo tinieblas en la cruz? En la cruz, Jesús se volvió el enemigo de Dios. En la cruz, Jesús recibió todas las plagas que tú y yo no vamos a recibir. Esto es lo que hace nuestro Dios único y al cristianismo diferente a todas las demás religiones del mundo. Jesús no vino a decirte las reglas morales que tienes que hacer para poder ser aceptado por Él, ni te viene a decir el juicio que te viene si no las cumples. Jesús lo que dice es, yo vine a vivir la vida que tú no puedes vivir. Tú no puedes cumplir con todas estas reglas. Yo sí, yo vine a cumplirlas por ti. Y no solamente vine a cumplirlas por ti, vine a morir porque tú no puedes cumplirlas. Vine a hacerme cargo de las consecuencias de tu pecado, de tu incapacidad de poder cumplir mis mandamientos. En Jesús vemos a Dios trayendo juicio, pero no sobre el mundo, sino sobre sí mismo. La Biblia nos dice en Juan 1:1 que Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y que nada fue creado sin Él. Dios es nuestro creador, Jesucristo es nuestro creador, Jesucristo es nuestro hacedor, pero Él fue deshecho en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, para que tú y yo pudiéramos ser amados, para que tú y yo pudiéramos ser aceptados. Todas las plagas que tú y yo merecemos fueron tomadas, fueron puestas en Cristo. ¿Y quién es ese Dios para que lo adore? Es el Dios creador de tu corazón, el único capaz de sanar tu corazón. Él es tu creador, Él es tu hacedor que fue deshecho para que tú pudieras ser restaurado, para que todas las cosas en el mundo pudieran llegar a ser restauradas. Esto hace que veas a Cristo como lo más hermoso. Vamos a orar. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de esta porción tan terrible de la Biblia, las plagas de Egipto. Un corazón que nos ama, un corazón que quiere salvarnos. Esta tarde oramos como iglesia para que nos ayudes a adorarte solo a ti, porque solo tú mereces nuestra adoración.
No nos permitas hallar consuelo en las cosas de este mundo, sino permítenos poder volver siempre a ti y reconocerte como el hacedor de todas las cosas buenas de nuestra vida. Ese hacedor que fue deshecho para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos ser salvados y restaurados. Padre, te pedimos que al recordar esta obra hecha por Cristo a nuestro favor, nuestros corazones sean transformados y podamos ofrecer el mismo amor, podamos ofrecer el mismo perdón, podamos ofrecer el mismo servicio, la misma misericordia a las personas que hay a nuestro alrededor. Te pedimos todo esto como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.